No hay ningún fundador de ninguna iglesia, ni ninguna religión, ni Mahoma, ni nadie, nunca jamás nadie dijo que era Dios. El único que dijo que era Dios era Jesús. Y entonces, o estaba como una cabra, es decir, o era una persona que no sabía lo que, en fin, lo que decía, porque es que, ¿cómo puede decir una persona yo soy Dios? O sea, eso es una barbaridad. Entonces, o es mentira absoluta lo que dice, o está mal de la cabeza, o es verdad. Son las tres posibilidades que existen. Entonces, claro, es decir, el relato que nosotros tenemos del cristianismo es que Dios, apiadado del camino de los hombres y viendo que no había otra forma, lo que ha hecho es entrar en la historia. Entrar en la historia. Eso es. Y además, no solamente eso, sino diciendo cómo hay que llegar al más allá correctamente y cómo recuperar la amistad con Dios y hacer exactamente lo que Dios quiere, ¿no? Teniendo como recompensa el cielo, cosa que ahora el cielo se da gratis. Es decir, tú te dices, no, tú crees en Jesucristo y haz lo que quieras, que dicen los protestantes. Pues oye, no, señor. Es decir, una fe que no te lleva a actuar de una forma coherente Claro. es una fe muerta. Es decir, que eso es el gran problema que tienen los protestantes ahora mismo. Es decir, están potenciando eso de que da igual lo que hagas, ¿no?, en la vida. O sea, tú puedes ser un sinvergüenza, tal y cual, pero si crees en Jesucristo te salvas. En fin, hay muchos delincuentes que se hacen católicos, en vez de católicos se hacen protestantes. Entonces, en fin, no quiero poner ningún ejemplo porque no quiero meterme con nadie, pero es verdad que hay gente que vive de una forma turbia que dice, no, es que el catolicismo no lo admito porque, claro, el catolicismo me condena, es que mis hechos me condenan. Yo tengo que ir a una religión, que es lo que hace Lutero. O sea, en principio Lutero dice que te salva la fe. Entonces, él, que tenía un miedo horroroso a Dios porque tenía un padre súper rígido, esto lo reconocen hasta los propios protestantes, pues él tenía miedo de ser condenado y entonces llega un momento que tiene una crisis gordísima y entonces él se plantea, lee un texto del Evangelio que dice: el justo vive de la fe. Justo es, en el sentido bíblico, es el santo vive de la fe. Entonces dice: yo fe tengo porque tengo miedo. Si no tuviera miedo no tendría fe, lógicamente. Luego, a mí me salva el que creo en Jesucristo. ¿De verdad? O sea, tú puedes ser un canalla, puedes hacer lo que sea, puedes hacer cualquier cosa y eso te salva. Pues eso no puede ser. ¿Quién dice que no es verdad? La Iglesia Católica. Que es verdad que dices, bueno, es que una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin fe, pues lo mismo. Pero quiero decir, se necesitan las dos cosas. Y la Iglesia Católica en ese sentido tiene un concepto global que es coherente. Y las otras, si empezamos a investigar y profundizar en las raíces de lo que dicen, pues, en fin. Si dejamos a un lado lo que es más la iglesia o la pura religión y nos vamos a un plano más de, oye, pongámonos a filosofar, al final el mensaje central de lo que nos dijo Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros. Cuando uno se para a pensar y No, dice... eso es lo segundo. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, Perdón. ¿verdad? No, pero es que es muy importante porque nos estamos olvidando de eso. Es decir, yo soy profesor en la Facultad de Derecho de Obligaciones y Contratos y siempre que hay derechos hay contraposición de obligaciones. En una relación entre dos siempre hay una persona que asume una obligación y el otro se lo puede reclamar como un derecho. Entonces resulta que, vamos, o sea, en un sentido, me estás pidiendo que haga un poco de filosofía, pues me encanta, porque normalmente no me preguntar esto, pero es decir, el liberalismo acabó con las obligaciones del hombre. Es decir, hasta que aparece en el siglo XIX, más o menos, o sea, con precedentes en el XVIII y tal, ese pensamiento laicista, que es la base de la filosofía gnóstica y en definitiva, lo que se puso muy en boga, que era la masonería, y que influyó muchísimo en la enciclopedia, en fin, todo este tipo de cosas históricas. Yo soy de los que piensa que sigue influyendo muchísimo, pero bueno, desde luego, desde el punto de vista filosófico, han ganado la partida, ¿no? Es decir, considerar que Dios existe, pero hay que actuar como si no existiera, porque Dios es el gran arquitecto del universo, piensan ellos. Entonces dices, el gran arquitecto del universo es el que hace las leyes matemáticas de los astros, pero no es un Dios moral. Es decir, la diferencia era que el catolicismo siempre había dicho que Dios es no solamente el creador del universo, sino también el creador, bueno, también lo dicen los judíos, el creador de las normas morales. Es decir, el idiota que pintó una manzana entre Adán y Eva hizo uno de los peores servicios que se puede hacer a la humanidad, porque lo que dice el Antiguo Testamento, fíjate, empezando por el Génesis, es que Dios les dice que no pueden, en un lenguaje oriental, no pueden
ni Adán y Eva no pueden tomar de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el conocimiento de lo bueno y lo malo es reservado a Dios. Por eso lo que les dice es, no podéis ser vosotros el criterio de moral, porque eso es de Dios. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con la desobediencia y si comer una manzana. Eso es una idiotez, pero eso es lo que se está transmitiendo a los niños, en lugar de decirles, oye, que tú no puedes decir esto para mí no es pecado, porque es que resulta que tú no eres el que decide lo que es pecado o no. Y entonces, es una moral que busca nuestro bien. Claro, exactamente. O sea, lo digo, Jorge Manuel, porque hay muchas veces que la moral del cristianismo, del catolicismo, se ve como una cortapisa para los derechos y las libertades de las personas. No puedes hacer esto está prohibido, esto es tal. Sin embargo, muchas veces cuando lo interpretamos o se interpreta en la sociedad como una prohibición, se olvida la parte de las consecuencias que tiene. Claro. No seguir. Claro. Te haces esclavo. Pero claro, eso no te das cuenta hasta que te metes. Por eso, ¿por qué tanta gente que cuando está en la más absoluta de las miserias de repente reacciona? Pues porque de repente se da cuenta de que su vida es una porquería, de que está en una situación en la que tiene que salir o se suicida, que sería lo más coherente. O sea, esta vida no tiene sentido, me suicido. Bueno, tampoco voy a ir a hacer yo apología del suicidio. Pero quiero decir, el hecho de que Dios sea un ser moral se pone en crisis a partir del siglo XIX. Y las filosofías gnósticas te dicen lo que te da la vida es el conocimiento, que eso está muy relacionado también con lo que estábamos diciendo del protestantismo, la fe. No. Y las obras también. Es decir, porque las obras morales, o sea, las obras tienen un contenido moral, que eso se olvida. Entonces, llega el liberalismo desde el punto de vista político y entonces te dice que Dios es un ser que está allí y que el que pueda para él. O sea, el liberalismo desde el punto de vista filosófico es un error gordísimo, en el sentido de que yo, si me enriquezco de cualquier manera, eso lo dice hasta el calvinismo, ¿no? Que es que Dios me bendice con los bienes. Es decir, porque claro, llega Lutero y te dice que te salva solo la fe. Luego llega Calvino y dice, pero la fe la da Dios a quien le da la gana, cosa que es una blasfemia, porque Dios no puede crear gente para condenarla directamente porque no le da la fe y entonces se condenan. Entonces, eso es muy gordo, porque resulta que según el calvinismo, si tú te enriqueces de cualquier manera, eso es signo de que Dios te está bendiciendo. Entonces, da igual lo que hagas. Eso es un problema. Eso, claro, cuando la gente te dice, es que el cristianismo está dividido, es un escándalo, todos deberíamos aceptar todo. Oye, y yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que los ricos se van al cielo y los pobres se condenan? Ah, no, pues es lo que dicen los calvinistas. ¿Yo que tengo que estar de acuerdo con ellos? Pues no, hay cosas que tengo claras. Esto estoy simplificando mucho, ya sé que es una barbaridad, pero ese es el asunto. Entonces, el liberalismo elimina, no hay obligaciones con Dios, ni con el prójimo. Y luego se llega a una fase que eso supone pues también una aberración y entonces llega la ley del péndulo y aparecen los socialismos. Los socialismos dicen, como el hombre es lobo para el hombre y como el hombre cuando está solo y aplica su poder está abusando de los demás, pues tenemos que quitarle al hombre la capacidad de tener derechos. Entonces, porque claro, el derecho tiene que ser colectivo, porque así no se abusará. Pero claro, el problema es, ¿y quién determina entonces quiénes son los derechos? Nosotros, el Estado. Entonces, claro, el liberalismo es una aberración y el socialismo también, en sentido puro del siglo XIX o del siglo XX, el socialismo, son aberraciones. Es decir, es que el hombre es un ser libre, quedado libre por Dios y que puede meterse en follones si se salta una serie de prohibiciones que lo hacen un esclavo, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, no sé por dónde estamos yendo, pero que tengo la idea clara, ¿no? Es decir, el liberalismo en el siglo XIX se carga las obligaciones del hombre, que ya no le importa al prójimo ni le importa a Dios, y por otra parte, el socialismo lo que te dice es que no tienes derechos como persona individual y que es una entidad diferente, el Estado, la que va a determinar lo que está bien, lo que está mal, y tú no eres más que un súbdito. Entonces, eso que no se había dado nunca, y a la gente te pone la Edad Media donde los señores abusaban. No, señor, eso es mentira. O sea, es decir, se puede demostrar, pero claro, no me voy a meter en eso. Pero todas las construcciones, la labor societal que se hizo en la Edad Media, no había ninguna obligación de hacerla. No había un Estado que decía que tenía que atender a los pobres, ni muchísimo menos, ni dar trabajo, ni todas estas cosas. Entonces, cuando llega o sea, ¿qué es lo que hacía que la gente actuara? El sentido de que tenían obligaciones con Dios y con el prójimo.
Entonces, en el momento en que desaparece una cosa y otra, nos encontramos en el siglo XIX en las peores dictaduras. Es decir, los señores feudales de la Edad Media sabían que tenían que ser juzgados por Dios y tenían claro eso. Ahora se vende la idea de que es que en la Edad Media todo el mundo estaba oprimido por la Iglesia y por tanto todo el mundo, nadie era creyente ni nadie actuaba en consecuencia, sino que simplemente tenían que hacer lo que les obligaban a hacer. Pues no, eso no es así. Si no, sería una serie de cosas que serían imposibles de entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que las dictaduras horrorosas del siglo XX, donde se elimina al ser humano, donde importa que mueran millones de personas, da lo mismo, y donde el Estado cada vez tiene menos límites y nos limita absolutamente todo. Y ya lo grave del asunto es que estamos aceptándolo. Entonces el hombre está renunciando a su libertad, a sus derechos, a sus obligaciones. Esto es un caos. Entonces, en ese contexto, la gente busca seguridades, busca el que piensa, está pensando yo por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer en la vida, y entonces busca una iglesia que es la única que les ha estado diciendo tu vida tiene sentido y incluso el sufrimiento tiene sentido, pero tú estás aquí para ser feliz y para ser feliz en la otra vida también.